Ok, bien, vamos a continuar nuestro estudio del arrebatamiento. ¿Puede ver mi pantalla? Ok, parece que sí, ¿verdad? Ok, vamos a un repaso sencillo. Ok, ¿qué estamos estudiando? ¿Qué estamos tratando? Ok, estamos hablando del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, el primer pasaje que vimos, es el pasaje más extenso que describe el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 5 al 11 es el siguiente pasaje que describe el día del Señor. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Describe el día del Señor. Luego, aquí, ¿están hablando del mismo evento? La pregunta es, ¿están hablando del mismo evento? Y los términos que son difíciles de armonizar en las diferentes posturas del tiempo del arrebatamiento son el término parusía, que es el término donde nuestra Biblia traduce la venida de Cristo, la venida de él, y el día del Señor. Entonces, para contestar, 1 Tesalonicenses 4 y 1 Tesalonicenses 5, ¿están hablando del mismo evento? No, no están hablando del mismo evento. ¿Ok? Eso es lo que concluimos la semana pasada. Pero hay una exhortación a los creyentes. No, la exhortación no necesariamente, o sea, uno no tiene por ejemplo, que el libro de Apocalipsis, mucho de ello no vamos a pasar los creyentes, no significa que no sirva para nosotros y no nos exhorte a nosotros. Porque no podemos tener la actitud de, pues como yo no voy a vivir eso y yo no voy a pasar eso, pues que se mueran ellos, yo voy a seguir viviendo como quiero. No. Y es lo que el Señor, y es lo que Pablo está exhortando en esa porción. Aunque está hablando de un evento que no vamos a pasar, ¿verdad? Perdón, aquí déjame quitar mi WhatsApp. Me distraje. Entonces le decía, aunque no vamos a pasar este evento, no significa que no haya exhortación, y ese es el asunto en 1 Tesalonicenses 5. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses 2. Este es el tercer pasaje que se usa para distinguir la discusión entre el arrebatamiento y el día del Señor, ¿ok? Este es el tercer pasaje. Vimos 1 de Tesalonicenses 4, 1 de Tesalonicenses 5. Vamos a ver este. Ahora, note aquí. Versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la palabra venida ahí, ¿qué palabra griega es? Parusía. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, note aquí, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, varios detalles interesantes. Primero, mira ahí, con respecto a la parusía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando encontramos dos oraciones así en el idioma, podemos pensar dos cosas. Está hablando de pasajes paralelos, o está hablando de ideas paralelas, o está hablando de ideas diferentes. Eso es aún se entiende en el español. Es el contexto quien determina un poquito más lo que está diciendo. Entonces, nota aquí, ahora, hermanos, como quiero avanzar en la discusión, mucho está en las notas, hermano, mucho está en las notas. Entonces, por favor, téngame tantita paciencia. Y ahí, muchachos, Odalet, ayúdenme ahí con silenciar porque, ¿ok? Ahí. Ok, bien, hermanos, continuamos. Ok, aquí está el resumen. Myron Houghton nos da un resumen, nos ayuda con el resumen. Primero, Pablo está escribiendo a los creyentes de Tesalónica sobre el rapto. ¿Por qué? Él cree, y yo estoy de acuerdo con él, que cuando él dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, la parusía, se describe más adelante en el versículo como nuestra reunión con Él. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Yo estoy de acuerdo con eso.
Es mi inclinación más fácil y más rápida de leer el texto. Siguiente. Él les escribe porque estaban en peligro de ser perturbados y esta perturbación estaba causada por tres cosas. Por espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando usted leyó, ¿qué es espíritu? Bueno, probablemente un falso profeta. Por palabra, un falso predicador, ¿verdad? O por carta, note aquí, como si fuera, o literalmente se lee como si de nosotros. Una carta falsa con la firma falsificada de Pablo. Fíjese lo que habían llegado a hacer, hermanos. Entonces dice, hermanos, no, tranquilos. Ahora, ¿qué es lo que va a seguir diciendo? La falsa enseñanza que presentaron estas tres fuentes y que perturbó a los tesalonicenses fue que había llegado el día de Cristo. Algunos textos griegos, mire, vaya a nuestra Biblia, por favor. Perdón que no tenía abierta mi Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2. Ahí estoy en Timoteo, perdón. Dice aquí, en nuestra Biblia, al final del versículo 2 dice el día del Señor. En otros textos griegos dice el día de Cristo. Bueno, ¿a qué día se refiere? Como habíamos dicho, el día de Cristo es un evento, el día de Cristo y el día del Señor es un evento complejo, no un solo evento, varios eventos entretejidos, ¿verdad? Que dice aquí el hermano, dice, donde Cristo intervendrá directamente los asuntos humanos trayendo destrucción al mundo. Y él está hablando de todo el evento complejo. Ok, entonces, de nuevo, piensen en lo que está diciendo Tesalonicenses. Los hermanos estaban siendo perturbados porque les estaban diciendo que el día del Señor está cerca. Ahora, noten aquí. Esa traducción en inglés es at hand. Está a la mano. En nuestra Biblia está cerca. Se traduce de un verbo en griego que está en tiempo perfecto. Y por lo tanto significa una acción completada con resultados actuales. Mira, hermanos, uno podría realmente traducir esa frase, que el día del Señor ha comenzado. Y eso significa que ya comenzó en un evento y que ahora vivimos en el día del Señor. Por tanto, es eso, ¿verdad? La enseñanza era que el día de Cristo, el Señor había comenzado y ahora estaba presente. ¿Ok? No sé si, a ver, déjenme hacer una pausa. Ok, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Me va entendiendo? A ver, a los que tienen cámara, ¿sí? ¿Vamos bien? Ok. Perfecto. Entonces, recuerde, el asunto en Segunda de Tesalonicenses es que los hermanos estaban pensando que el día del Señor ya había comenzado. ¿Ok? Ahora vamos a continuar. Ok. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? 5. Este día no se refiere al rapto, obviamente. Los tesalonicenses sabrían que el rapto aún no había tenido lugar, sino que está hablando de la tribulación, de la segunda venida y el milenio. Hermanos, algunos ven el día del Señor incluyendo el milenio. Esta era la posición normal de un hombre que se llama Dwight Pentecost. Ay, perdón, ahí yo creo que mi traductor me lo corrigió. Denme un minutito. Es que si no se van a confundir. Dwight Pentecost es lo que pensaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, de nuevo, el Día del Señor, hermanos, es un evento complejo. En verdad, complejo. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Entonces, lo que Pablo quiere aclarar a los tesalonicenses es que el Día del Señor aquí, ¿cuál es la discusión? El Día del Señor no ha comenzado y da dos indicaciones muy importantes para saber que el día del Señor no ha comenzado.
Y nosotros lo vimos aquí en la clase cuando empezamos eso del coronavirus, ¿verdad? Que muchos, por ver la magnitud de este virus, dijeron, no, ya estamos en la tribulación. Pero no, no. Y de nuevo, hermanos, en este asunto tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos, ¿no? De como que uno piensa que ya es, pero no, porque aquí, y la Biblia dice que debe haber pasar dos cosas antes de llegar a pensar eso. ¿Cuáles son? La apostasía debe manifestarse. Apostasía. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? Bueno, básicamente interpretamos ese término a la luz de Apocalipsis y a la luz, ¿verdad?, de otros escritos de Juan. Y hablamos, hermanos, como un movimiento en donde que muchos que han creído, o muchos que son cristianos, o muchos que tienen las enseñanzas bíblicas, la rechazan. ¿Okay? Apostasía. Un apóstata tiene la idea de que alguien que ha creído deliberadamente lo deja, lo abandona. Entonces, ese es el asunto. Ahora, el hombre de pecado, segundo aspecto que dice Pablo, debe manifestarse. El hijo de perdición, mire lo que dice el versículo 3. Mira ahí en nuestras Biblias, segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿cuál es la descripción de este hombre y cómo encaja con otros pasajes? Mire aquí. Este es a quien conocemos por otros pasajes como el anticristo. Recuerde que el libro de Daniel, algo que el libro de Daniel quiere ayudar para con los judíos, como el hermano Ortega decía en la sesión anterior, para que los judíos llegaran a pensar, ¿cómo yo voy a saber cuándo la última semana? ¿Cuándo yo voy a saber que el final está cerca? La manifestación del anticristo. Se opone, aquí en este pasaje, dice que se opone a todo lo que se llame Dios, incluyendo otras religiones. Se sentará en el templo de Dios para hacerse pasar por Dios. Entonces parece haber una manifestación final que será obrada por Satanás con poder sobrenatural parecido al de Cristo. Mira versículo 9. Dice aquí, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahora, hermanos, fíjese, algo muy interesante. Cuando utiliza con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La palabra poder y señales es la palabra que se utiliza para describir los milagros de Cristo. Entonces, hermanos, en verdad, algo que va a ganarle mucha confianza al anticristo de muchas personas es que va a poder hacer milagros, que va a poder tener poder sobrenatural. Entonces, es la manera que va a engañar a muchos. Pero note este mismo pasaje. Mire lo que dice Tesalonicenses. Pero el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquí el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahora, esto me gusta. Déjame ver. Quiero verles el rostro. A ver, hermanos, esa palabra venida, ¿qué palabra cree que es? Es la palabra parusía. A ver, hermanos, ¿qué significa en este contexto? ¿Significa lo mismo que versículo 1? ¿Significa lo mismo que primera de Tesalonicenses 4? ¿Significa lo mismo que Mateo 24? Aquí está el truco, hermanos. El contexto determina. Y en este versículo 8, miren los eventos que está conectado. Cristo dice que va a destruir al anticristo con la espada. A ver si no estoy diciendo nada malo. Sí, matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Ok, eso no puede ser arrebatamiento. No hay otro pasaje que describa el arrebatamiento así. Entonces, esa descripción de la venida tiene que ser
esa venida final, al final de la tribulación. Y el contexto aquí lo marca. Diferente a lo que dice en el versículo 1, en cuanto a, ¿qué? La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Misma palabra parucía. Entonces, a ver, hermano Josué, ¿cómo sabes? Mire el contexto. Mire el contexto. ¿Ok? No vamos a forzar a que el texto diga lo que queremos, ¿verdad? Espero que me estén ayudando. No les veo a todos los rostros, pero los que veo parece que sí me están entendiendo. Sí, continúo. Hermanos, ahora déjenme hacer una pausa. De nuevo, hermanos, créanme, yo no me ofendo. Si usted no me entiende, mándeme un WhatsApp, mándeme un correo, porque yo, de nuevo, como dije, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad aclararlo. Entonces, no se sienta mal de decir, no, con confianza, escríbame, porque quiero contestar las dudas, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Ok, entonces, ¿cuál es la descripción de este hombre y cómo encaja con nosotros? Pues ya dijimos, ¿verdad? Es el anticristo. Ahora, aquí terminamos el capítulo, el 2 de Tesalonicenses 2. Ahora vamos a Apocalipsis 3:10. Hermanos, llevamos 3 semanas porque queríamos llegar a este versículo. Ok, bien. Ok. Apocalipsis 3:10. Ok, vaya a su Biblia, por favor, Apocalipsis 3:10. Este es el versículo que ha causado controversia en algunos. Miren lo que dice Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora, ¿qué se está refiriendo a este pasaje? Ok, vamos a ver. Como mencionamos antes, este versículo podría ser el único que habla directamente del arrebatamiento del libro de Apocalipsis. Ay, Daledi, muchachos, ayúdenme por favor. Es que cuando los hermanos entran y ruido, aquí se me mueve en la pantalla. Bienvenidos, hermanos, por cierto. Ok. Tenemos que decir que directamente, cuando digo el pasaje directamente, nos referimos a que tiene paralelos importantes con otros pasajes que hablan sobre el mismo tema. La discusión sobre este pasaje se trata de manera muy técnica con la gramática griega, pero observaremos nada más las conclusiones y problemas de este versículo. Ok, aquí está. Problema número 1. La promesa de ser guardados de la tribulación ¿aplica a todas las iglesias o a la iglesia de Filadelfia? Esa es la primera discusión. Ahora, algunos creen que esto se cumplió históricamente y no tiene aplicación actual. Dicen, no, esto es nada más a la iglesia de Filadelfia. Algunos creen que esta promesa se mantiene para toda la iglesia. Nosotros somos de esos, o por lo menos yo soy de esos. ¿Por qué? Miren, nótese la inclusión de las iglesias en cada exhortación. ¿Se acuerda, hermanos? Déjenme ver su rostro. ¿Se acuerda que cada mensaje de la iglesia dice, ¿verdad? Dice, el que tiene oídos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las, plural, iglesias. Entonces, en mensaje individual de cada iglesia se incluyen las otras iglesias, ¿verdad? Ahora, vamos a poder, eso podemos pensar. En el tiempo de Juan, de nuevo, no era como que, mira, ve y sácame unas copias aquí. No, recuerda que hacer una carta no era ni barato, ni fácil, ni transportación. O sea, no era súper complicado, pero no era tan fácil como ahora, ¿verdad? Entonces, pues muy probablemente tuvieron uno y la pasaron en las iglesias, o bueno, hay varias teorías sobre eso. O una iglesia hizo una copia, y bueno. Pero como dijimos, las iglesias se incluyen aquí. Ahora, note aquí. Nótese el plural para referirse a iglesias. Si no es a todas, entonces ¿a qué iglesia se refiere? ¿De qué?
Ahora, nótese los aspectos textuales del pasaje. La frase mundo entero también se puede leer el mundo entero habitado. El software Logos, en su presentación de sentidos, cuando se utiliza esta palabra griega, hay una palabra griega para mundo que es cosmos. No se utiliza aquí. La palabra que se utiliza aquí es la palabra oikomene, ¿verdad? Que según el Logos da la idea de el mundo entendido como una colección de unidades gubernamentales y la gente que vive en ellos. Esta palabra se utiliza en Apocalipsis 2:9 y en Apocalipsis 16:14. ¿Ok? Mundo habitado. Ahora, note aquí. Esta palabra también se utiliza en otros textos. Mire, por ejemplo, se usa para describir el censo que sucedió en todo el mundo en el nacimiento de Cristo. Ahora, ¿puede pensar en ese contexto? Cuando hubo un censo en todo el mundo, no está significando que los mexicanos ahí, sino que era el escritor pensando en el mundo, estaba pensando en todo el imperio romano habitado, ¿verdad? Siguiente, se usa para describir los reinos de la tierra que Satanás presentó a Cristo. De nuevo, la palabra también se utiliza para describir el alambre que sucedió en tiempo de Claudio. Dice, en toda la tierra habitada, en Hechos. Misma palabra, se usa para describir que los apóstoles trastornan el mundo entero. Y por último, Pablo dijo que un día Cristo juzgará al mundo en su discurso con los atenienses. Entonces, cuando leemos mundo, no estamos hablando de un término general, estamos hablando de ¿qué? Del mundo que es habitado, del mundo que las personas constituyen. Ahora, note aquí otro aspecto textual. Primero, la frase mundo entero. Siguiente, la frase los que moran sobre la tierra. Ok, esto ya está dando mucho más luz. Enfatiza los recipientes de aquella tribulación. Hermanos, aquella tribulación, como ya hemos visto, por lo menos Apocalipsis 3:10, ahora vamos a mantenernos en Apocalipsis 3:10, está describiendo una tribulación que va a tener una magnitud mucho más grande. No es una tribulación local, esto no es algo que le está pasando a un país, 2, 3 países, un continente, no, esto es algo que está pasando mucho más que una sola población. Siguiente, problema 2. El problema 1 era si todas las iglesias o nada más la iglesia. Problema 2. La frase guardaré de la hora de prueba. Ahí está la frase en griego. ¿Se refiere a soportar la tribulación o escapar completamente de la tribulación? Y tiene sentido, ¿no? Déjenme ver sus rostros por un minutito. A ver, cuando dice, te guardaré de la hora de prueba, no podemos entenderlo como, bueno, yo voy a pasar la prueba, pero me va a cuidar mi vida. O significa ni siquiera entrar a la hora de prueba. ¿Sí o no es una buena pregunta? A ver qué piensa usted. ¿Es una buena pregunta o no? ¿Ok? Ahora, esto es lo que queremos resolver. Douglas Moo, este hermano, ejemplifica la posición post-tribulacional que enseña que la iglesia atravesará la tribulación. Él dice que otras veces que aparece la palabra guardar y la preposición de, que es la preposición griega ek, ¿verdad? En griego, no hablan literalmente. Moo dice que Apocalipsis 1:7 sugiere que el testimonio incluye la parte de los sufrimientos para animar a los creyentes. No, hermanos, estoy resumiendo, no estoy tratando de dejar en mal a Moo, es que él tiene un párrafo muy grande que está en sus notas. Pero realmente él dice que no hay razón para pensar que Dios va a librarlos de la tribulación, más bien está tratando de animarlos a aguantar y soportar la tribulación. ¿Ok? Ahora, ¿hay otra interpretación alternativa? Claro. Andrew Hudson, cree que si Juan hubiera querido enfatizar que la iglesia soportaría la tribulación, hubiera usado otra preposición griega, tal vez día, que significa atravesar, o en, que tiene la idea de estar adentro de la tribulación.
Pero no, él quiso dar la otra. En el pasaje de Juan 17:15, vaya ahí por favor a su Biblia, Juan 17:15, porque esta es la otra vez que aparece la palabra guardar y la preposición. Juan 17:15. Dice aquí en la Biblia. Entonces, estoy en Lucas. Juan 17:15. No lo ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra guardes y la preposición ek, del mal. Cristo está pidiendo que los guarde fuera del poder de Satanás. Juan no está diciendo que están saliendo del poder. O sea, porque Mu es lo que dice. No, es que esa preposición significa, cuando Cristo ora que los guardes del mal, significa que ellos están adentro del mal y los tiene que sacar. ¿Pero realmente es lo que está pidiendo Cristo? No, él básicamente lo que está pidiendo es que ni siquiera, ¿verdad?, puedan ser agarrados por el maligno. Ahora, ¿cómo sabes eso? Miren la oración de Cristo. Miren la oración intercesora de Cristo. Ahora, Hudson cree que se malinterpreta el sentido de guardar fuera de, como si la iglesia tuviera que salir. La idea clara de la preposición con el verbo da la idea de ni siquiera estar dentro. ¿Ok? Ni siquiera estar dentro. Por eso creemos que cuando le está haciendo esta promesa a la iglesia de Filadelfia, le está diciendo, ni siquiera la vas a atravesar. Te voy a guardar de la hora de prueba que va a venir sobre todo el mundo, pero no le está diciendo que vas a soportar eso, no la vas a pasar. Ahora, ¿qué más? Hudson concluye con la cita de otro teólogo. Mire, me gustó mucho este resumen. Apocalipsis 3, 10 y 11. Juan revela un qué escatológico. La iglesia se mantendrá fuera de la tribulación por la venida de Cristo para su iglesia. En Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, Pablo revela el cómo. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Porque hay mucha descripción de cómo va a pasar esto. Cristo va a venir, su voz, transformación, arrebatamiento, recibimiento. Realmente describe todo el cómo. Y aquí está, hermanos. Correlacionar a Juan y Pablo da el cuándo. El rapto será antes de la tribulación. Y es lo que estábamos hablando en la discusión antes de la escuela dominical. Que no existe un pasaje que explícitamente diga cuándo. La conclusión de nuestro argumento viene por mirar todos los pasajes y relacionarlos o correlacionarlos. Entonces, hermanos, en lo que estamos estudiando hay mucho peso, muchos argumentos para tener confianza de que no vamos a atravesar la tribulación. No sé si eso le llena de esperanza. A mí me llena de esperanza, hermanos. Ahora, note aquí, problema 3. ¿Cuántas referencias al rapto hay en el libro de Apocalipsis? Algunos han defendido otras posibles alusiones al rapto. Y aquí está todo. No vamos a ir a los pasajes, simplemente quiero enseñarle lo que otros han dicho. Pero, hermanos, realmente hacer eso sería medio forzar el texto. Sin embargo, el único pasaje que utiliza el mismo verbo, ¿se acuerda? ¿Cuál es el verbo? El verbo griego es el verbo griego harpazo. El único versículo que utiliza ese mismo verbo es Apocalipsis 2:5. Y aquí está hablando en un pasaje que es figurativo. No se utiliza otro. Por lo tanto, Apocalipsis 3:10, el pasaje que vamos a examinar, sencillamente sería la única mención clara sobre el arrebatamiento. Y a la luz de los otros pasajes, indicaría que esto sucede antes de la tribulación. Entonces, resumiendo y concluyendo. Note aquí, sígame aquí. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, describe el arrebatamiento. ¿Qué significa la parusía en ese pasaje? La venida de Cristo por la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 1 al 11, describe el día del Señor. ¿Qué significa día del Señor ahí? Un tiempo de angustia, pero especialmente un juicio repentino
que nadie espera. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 12, describe dos aspectos importantes que deben suceder antes del día del Señor. ¿Cómo entendemos la parusía? La primera mención, creemos, por medio de rapto. La segunda mención, misma palabra, ¿verdad? La derrota del anticristo. Es lo que dice el texto. Ahora, pasajes paralelos. Ok, ahora note, esto es lo que hemos. ¿Cuáles son otros pasajes paralelos al arrebatamiento? Bueno, si comparamos 1 Tesalonicenses 4 con 1 Corintios 15, 51 al 57 y Juan 14, 1 al 7, la terminología y la promesa, hermanos, es muy parecida. Yo creo que usted recuerda Juan 14, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, si yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le das esa promesa? Bueno, queremos estos pasajes paralelos. Ahora, pasajes paralelos al día del Señor. Dentro de esos pasajes también aparece la palabra parusía. Mateo 24. Mateo 24, recuerda que Mateo 24 nunca va a hablar del arrebatamiento. De nuevo, hermano Josué, pero en Mateo 24 dice que uno será tomado y otro dejado. Mira el contexto y lo que está diciendo es que los ángeles son los que van a ir a todo el mundo y ellos van a ejecutar ese asunto de llevarse a uno y llevar al otro, porque es una promesa de Dios al pueblo judío de reunirlos en su territorio. Mateo 24 no habla del arrebatamiento. Mateo 24 enfatiza que es el final del siglo, la señal de la venida de Cristo, que realmente no hay señal, súbitamente a la tierra. Mateo 24. 1 Tesalonicenses 5 es el pasaje que lo armoniza. ¿Se acuerda? Porque el fin va a venir cuando la gente diga paz y seguridad. Lo mismo que dice Mateo 24, que como en los días, recuerde que en los días de Noé no quiere enfatizar tanta degradación moral, porque lo que está diciendo, en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, comían, y, o sea, lo que está diciendo básicamente es que la gente hacía sus actividades normales, apatía, indiferencia. El diluvio así les agarró, hermano, pensando que nunca iba a venir. Eso es lo que quiere enfatizar estos pasajes. Y luego, segunda de Tesalonicenses, recuerde, los hermanos estaban pensando, el día del Señor, la tribulación ya comenzó. Y Pablo dice, hay dos cosas que tienen que pasar. La apostasía y el anticristo. Por favor, no se dejen engañar por un profeta, un predicador o una carta mía. Por eso, ahora hermanos, aquí hay una aplicación muy tremenda porque es lo mismo para nosotros. Yo no me voy a dejar mover porque otra persona piense diferente de mí. O aún, hermanos, de esos apóstoles modernos, no es que Dios me reveló, pues vive con eso, pero yo no voy a creer. Por eso Pablo nos escribió lo que realmente tenemos que creer. ¿Ok? Entonces, estos hermanos, aquí, esta es nuestra conclusión, armando todos los pasajes. Estos pasajes son los que nos ayudan a resumir por qué creemos, perdón, nos ayudan a concluir por qué creemos que el arrebatamiento sucederá antes de la tribulación. En sus notas tiene más detalles. Si hay algo que no entiende en sus notas, también dígame, hágamelo saber y yo le voy a ayudar. Y pues aquí terminamos nuestro estudio del arrebatamiento. No pensé que iba a ser tan largo, pero espero que haya sido provechoso para ustedes. Que el Señor les bendiga, hermanos.